Buenas, jóvenes, ¿cómo están? Siguiendo con la clase de comunicación empresarial, esta vez le voy a explicar lo que es la narración, la descripción y la redacción. Le voy a explicar estos temas porque el objetivo 3 es una prueba escrita donde ustedes van a responder estas preguntas porque como lo estoy explicando, se lo estoy exponiendo, ustedes van a responder su examen. Vamos a empezar primero lo que es la descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares, los objetos. Se expresan aquellas características que se hacen peculiar a lo que uno está describiendo. Cuando nosotros nos vamos a un sitio, nosotros, ¿qué hacemos? Observamos detalladamente ese lugar y luego cuando lo vamos a contar, damos todas las características que nosotros observamos en ese paisaje o en ese lugar. Para nosotros realizar una buena descripción, nosotros tenemos que seguir unos pasos. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos cuando vamos a describir? La observación. Para poder describir hay que conocer lo que se describe. El primer paso es observar y anotar las características del objeto o el lugar o los animales o la persona que estamos describiendo. ¿Qué vamos a hacer? Observar las características. Y todas las personas no van a describir por igual, cada quien va a lo que le llame la atención. Esas son las características que van a copiar, que van a anotar. Luego, de una vez que nosotros observemos detalladamente a esa persona, ¿verdad? Vamos a seleccionar. No es necesario que se describa todo lo que se observe. Es imprescindible reducir la descripción a los rasgos y las características, que resulten significativas. De una vez que nosotros observemos, seleccionamos, vamos a ordenar, ¿verdad? Todos los rasgos y las características que no deben aparecer desordenadas, sino, si yo estoy observando a una persona, voy a describirla, voy a observar y voy a decir el rasgo más significativo que yo observe. Acuérdense que todas las personas no describimos igual. No vemos a la persona, pero hay personas que le gustan los ojos, empiezan por los ojos, empiezan por el cabello. Eso va a depender el rasgo que más le llame la atención. Vamos ahora a pasar de una vez a los tipos de descripción. Tenemos una descripción científica. Más que todo nosotros nos regimos más a la descripción científica, más a la ciencia. Cuando el doctor realiza un estudio a un paciente o una investigación que se realice a una persona, eso uno lo describe, ¿verdad? Es algo científico a la ciencia, y la otra es técnica o instructiva o literaria. Nosotros en esa descripción, nosotros es más literario, porque es más, lo vamos a describir ese paisaje, algo literario, un paisaje, un objeto, por eso es que es algo instructivo, algo técnico. Ahora vamos a pasar a la narración. Ya pasamos a la descripción, ahora pasamos a la narración. La narración es un relato de hechos ordenados que se pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varias personas o personajes. En toda narración interviene un personaje, los cuales pueden ser animales, personas, objetos o seres fantásticos. Acuérdense que nosotros narramos un acontecimiento que nos haya a nosotros sucedido, por ejemplo, una historia, algo que nos pasó en un viaje, un acontecimiento. Esa es una narración, un relato que nosotros estamos contando. Puede ser real o puede ser ficticio. Cuando nosotros vemos una comiquita, algo que es imaginario, nosotros realizamos un relato ordenado que puede ser imaginario. Es imaginario porque se crean en su imaginación, es creado. Pero también tenemos el relato que es verdadero,
¿verdad? Eso que es real, que por ejemplo ni Dios lo quiere, un accidente o acontecimiento, eso es algo, por eso es que es una narración, algo que nosotros estamos relatando, estamos contando. En esa narración nosotros vamos a tener un narrador, que es el sujeto, desde un punto de vista concreto, cuenta los hechos de la historia. Presenta los personajes, los sitios, o sea, sitúa en un espacio, el tiempo determinado que ocurre, es el narrador que va a tomar el punto de vista concreto todo esto, que si por ejemplo el espacio, el tiempo determinado, observa los hechos que lo rodean, muestra su forma de pensar, su forma de comportarse, la manera de contarlo, todo es importante para la comprensión de la historia. Tenemos que en los elementos de la narración, aparte que tenemos el narrador, entre estos tipos de narrador señalamos que es el narrador la primera persona y que es cuando quien cuenta los hechos participa la historia que cuenta, y tenemos el narrador a tercera persona cuando quien cuenta la historia está fuera de ella, no está dentro, está fuera. El narrador de primera persona es cuando participa en la historia, y la tercera persona es cuando está fuera de la historia. Tenemos la acción, que es otro elemento de la narración. Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Dicho acontecimiento puede ser organizado en un núcleo con ciertas autonomías llamado episodio. Esa es la acción, lo que está sucediendo en la narración. Tenemos los personajes, que es otro elemento de la narración. Son todos aquellos que realizan la acción que cuenta el narrador. Esos son los personajes. Por ejemplo, si en una historia, un acontecimiento, hubo un accidente y ocurrió, cuando tú lo estás contando, estás nombrando los personajes que intervienen en ese acontecimiento. Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales o secundarios. Dentro de los principales se encuentran los protagonistas, que es el personaje más importante de toda la historia. Es el personaje más importante, que es el principal. Los secundarios son todos aquellos que acompañan a la historia. Tenemos el tiempo, también otro elemento. El tiempo es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. Tenemos el orden temporal, que es el que se puede desarrollar la historia, puede llevarse a cabo de forma lineal, cuando se cuenta en el orden en el que sucedieron los hechos. A veces el narrador altera el orden temporal del anticipado, proponiendo hechos con los que se produce una ruptura de orden cronológica. También tenemos entre los elementos, tenemos la duración del tiempo, que se narra, puede ser diversos, varios años, un día, meses, horas. Tenemos el espacio, ¿verdad? Que yo le digo también es el espacio, es el componente narrativo que refiere al lugar, yo le digo el ambiente donde se desarrolla el acontecimiento, o se desarrolla la acción, porque se mueven los personajes, pueden haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados. Ese es el espacio, que es el ambiente donde se desarrolla esa narración. Tenemos como redacción, se denomina la acción y el efecto de redactar como tal, y es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógicas y coherentes dentro de un texto. En esta narración, en toda narración, tenemos su estructura. Estas estructuras, primero tenemos que es una estructura. Este término se refiere a la organización de los elementos de la narración, lo cual está interrelacionado formando un todo. De manera general,
distinguiremos tres partes de una narración. Tenemos primero el planteamiento, que es la parte inicial del relato, donde se proporciona la información necesaria para que se desencadene la acción posterior. Tenemos el nudo. En el nudo es el acontecimiento, la problemática de la historia, es el momento de mayor complejidad de la historia, donde se continúa iniciando el planteamiento. Y el desenlace es el episodio final, en que se resuelve o finaliza los conflictos, o a veces el final que puede quedar abierto. Tenemos que la redacción, vamos al otro punto, que es la redacción. La redacción se denomina la acción y el efecto de redactar como tal. Es el acto el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas y lógicas, coherentes dentro de un texto. Es la redacción, está dentro del texto. Y entre eso la redacción tiene unos elementos, y estos elementos es el fondo y la forma. El fondo es lo que se dice del tema, y la forma, ¿cómo se dice? Es la estructura del tema. De acuerdo con las características de un género específico, el fondo incluye todo aquello que queremos decir. Por ejemplo, las ideas, el concepto, los sentimientos, la percepción. En el fondo, la redacción constituye las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Tenemos, por ejemplo, la coherencia, el tema central, la precisión. Eso es el fondo. La forma es el modo particular en que el autor tiene que expresar sus ideas. Los aspectos formales de la redacción se deben considerar con los siguientes elementos: los márgenes, la sangría, los espacios, la limpieza, la legibilidad, la ortografía, la puntuación, la distribución de las ideas en el párrafo, la estructura adecuada del texto. Mientras que el fondo tenemos la coherencia, el tema central, la precisión, la sencillez, la fluidez, el mensaje efectivo, el vocabulario acertado y diverso. Bueno, con esto ustedes saben muy bien que van a tener su prueba, su evaluación ya este fin de, para que así lo puedan entregar. A medida que lo vayan realizando, me lo van pasando al Classroom, como lo estamos haciendo seguidamente. Ya yo le evalué el primer examen. El segundo examen, que eran los tipos de comunicación. No sé si me lo han entregado, la segunda evaluación, y esta es la tercera evaluación, que es una prueba escrita. Bueno, gracias por escucharme.